Y ahora nos vamos en vivo a Radio 10, está allí con Guillermo Favale, el juez Daniel Rafeca, lo escuchamos. No tenía mayor información al respecto. Sabía que, bueno, que había, era evidente, digamos, en los últimos meses que había toda una estrategia y una movida de distintos sectores para intentar reabrir esta investigación, que hay que recordar que fue cerrada o fue desestimada hace 1 año y medio, ¿no? En primera instancia, en mi juzgado, y luego esa desestimación fue confirmada en términos muy contundentes y muy profundos por la Cámara Federal, y luego, al mismo tiempo, y un tiempito después, fue también ratificada ese mismo parecer por la máxima autoridad del Ministerio Público Fiscal de la ciudad a nivel de la casación. Es decir, las 3 instancias judiciales en el primer semestre del año 2015 establecieron que la denuncia de Nisman no contenía un delito a investigar y por lo tanto no se podía abrir una investigación. En los últimos meses estamos asistiendo a una estrategia para reabrir, ¿no?, esa investigación a partir de distintas iniciativas que han tomado Estado Público. De hecho, hoy podría definirse esa situación alrededor de las 12 del mediodía. Ahora, en su momento, por lo menos periodísticamente, no sé si judicialmente, se le criticó a usted la celeridad con la que lo decidió. Es cierto, sí, incluso la solicitada llamativamente habla de que yo habría actuado en tiempo récord. Yo la verdad que me pregunto si consultaron el código de procedimientos antes de afirmar semejante cuestión, porque un juez no tiene, arbitrariamente o caprichosamente tiempo en más o en menos para resolver una cuestión. Tiene que atenerse a lo que establece el Código de Procedimientos. En ese caso, el juez tiene 3 días hábiles para resolver si abre o no una denuncia. Yo me tomé 7 días hábiles por la complejidad del asunto y porque tenía que leer y escuchar las 300 conversaciones que supuestamente eran prueba de cargo, ¿no?, para reforzar, la supuesta denuncia, y resultó que esas conversaciones en realidad mostraban lo contrario de lo que decía la denuncia, ¿no? Y eso está así establecido en la segunda parte de mi resolución de febrero del año 2015. Por supuesto que usted habla a través de sus resoluciones, pero es imposible no preguntarle como un ciudadano. O sea, usted va a decir, no tiene sustento jurídico, pero se leía en muchos lugares que la denuncia era un disparate. Hay quien afirma lo contrario. ¿Realmente era un disparate? Yo no me atrevo a definirla como disparate, pero lo que yo le puedo decir es que se trataba de un escrito en donde presenta unos hechos que no conducen a la comisión de ningún delito. Es decir, cuando se presentó la denuncia en enero de 2015, de la denuncia no surgía que se hubiera cometido previamente ningún delito, ni que se estaba cometiendo un delito en ese momento, ni que se iba a cometer en el futuro un delito. ¿Qué denunciaba? Denunciaba que detrás del tratado con Irán, que se había firmado en enero de 2013, había habido gestiones de parte del gobierno argentino, especialmente de la Cancillería de Héctor Timerman, tendientes a dar de baja las órdenes de captura de los iraníes en el caso del atentado. Ahora, para que hubiera existido un delito en ese sentido, el tratado tenía que haber entrado en vigor. Pero nunca estuvo vigente. Nunca estuvo vigente y faltaban varios pasos para que eso sucediera. Y por lo tanto, por ejemplo, para que se conformase en el futuro una comisión de la verdad en cuyo marco, supuestamente y eventualmente, iba a empezar un camino tendiente a desarmar o desandar lo que se había afirmado en la justicia argentina. Algo que iba a pasar supuestamente en el futuro, sin que se supiera quiénes iban a ser, ni cómo lo iban a hacer. De esa manera es imposible abrir una denuncia penal de esa magnitud, con las consecuencias nacionales e internacionales que podía traer aparejado, a partir de un hecho que no puede configurar un delito. Y la única cuestión que quedó también como parte de aquel escrito y que también fue descartada en las 3 instancias, era la siguiente cuestión, de que en el pacto con Irán había un artículo que disponía que la sola firma, del convenio con Irán, que fue en enero de 2013, iba a ser comunicada a Interpol. Entonces, Nisman sostenía que esa comunicación del tratado a Interpol ya de por sí era indicio de que querían dar de baja las órdenes de captura. Lo que no dice la denuncia es que esa comunicación que le hace
la Cancillería a Interpol, en realidad obedecía a que Interpol fue la instigadora del pacto y del acuerdo. Fue Interpol y su secretario general, Ronald Noble, los que incitaron todo el tiempo a que Irán y Argentina se sienten a la mesa a negociar una solución al conflicto. Y entonces, como madrina, digamos, del pacto, la Cancillería remite una copia, y cuando le remite la copia, Gastón, y esta es una cuestión fundamental de este asunto, cuando le remite la copia, 15 días después del pacto con Irán, el canciller Timmermans le dice a Ronald Noble de Interpol que este tratado de ninguna manera modifica el estatus de las notificaciones rojas y que el único que lo puede hacer es el juez de la causa, conforme a lo que establece el artículo 81 del reglamento de Interpol. Y le pide por escrito que Interpol le garantice y asegure que esto va a ser así. Y efectivamente, 15 días después, Interpol le comunica a la Argentina que la firma del pacto no modificaba el estatus de las notificaciones rojas y celebra y aplaude la firma del pacto. Entonces, yo pregunto, si la hipótesis supuestamente delictiva era que el gobierno argentino, al mandar el tratado, al mandar el pacto a Interpol, estaba empezando a cometer un delito, ¿cómo explicamos la carta de Timmermans, en donde se toman estas seguridades y exige que no cambien el estatus de la zona de captura? ¿Cómo se explica esa carta? Y que además Interpol se lo ratifica. Y que además lo celebra. Además Interpol lo ratifica y lo celebra. Claro. Entonces, la pregunta es, en las 281 páginas de la denuncia de Nisman, ¿qué dice Nisman sobre la carta de Timmermans a Interpol que bloquea la posibilidad de que haya un delito? ¿Qué es lo que dice? ¿Saben cuántas veces está mencionada la carta de Timmermans a Interpol? Cero. No está citada. No está citada. Y lo mismo el artículo 81 del reglamento de Interpol, que es clarísimo. Todos sabemos, más allá de los tecnicismos, cómo terminó el doctor Nisman. ¿Podía desconocer un hombre con su trayectoria dentro del mundo fiscal estos tecnicismos o estas cuestiones? La verdad que esa pregunta yo no la puedo contestar. Lo que también me llama mucho la atención es que, y como era muy previsible, al otro día de la presentación de la denuncia, el 14 de enero de 2015, al otro día, el canciller Timmermans muestra un correo que le manda Ronald Noble, secretario general de Interpol, desmintiendo por completo a Nisman, diciendo: lo que dice Nisman no es cierto, Argentina siempre se mantuvo consistente y coherente en sostener las notificaciones rojas, y luego lo ratifica en una entrevista que le da al Wall Street Journal, un diario irreprochable de los Estados Unidos, en donde dice de manera textual Ronald Noble: estoy 100% convencido, sin atisbo de duda alguna, que el gobierno argentino siempre mantuvo consistentemente la zona de captura, por vía escrita y por vía oral. Entonces yo pregunto, en estas condiciones, ¿se puede abrir una denuncia penal con todas las consecuencias nacionales e internacionales que traen para un gobierno y para un Estado con estas características? Doctor, más allá de lo que publican los diarios, la solicitada y de las opiniones, hay una que me parece que sí tiene peso, que es la de Sandra Arroyo Salgado. No solamente porque fue esposa de Nisman, sino porque ella también es jueza y ella también lo cuestiona, y en los mismos términos. ¿Por qué cree? No, bueno, yo la verdad que no lo sé, tampoco puedo especular ni aventurar sobre eso. Yo lamento mucho la pérdida de la doctora Arroyo Salgado, del quien fue a su pareja, el padre de sus hijas. Lo dije en la propia resolución de febrero de 2015. Yo me permití dedicar unos párrafos manifestando mis condolencias hacia la familia. Pero bueno, yo al respecto de lo que dijo la doctora Arroyo Salgado, yo lo único que tengo para decir es que niego terminantemente que aquella resolución que yo firmé en febrero de 2015, como cualquier otra que haya firmado a lo largo de mis 12 años de juez federal, haya sido bajo presión o a cambio de favores en el Consejo de la Magistratura o donde fuera. Si fuera por las denuncias en el Consejo de la Magistratura, como ustedes bien saben, a mí me han denunciado a lo largo de toda mi actuación como juez. Tiene 2 ahora. Sí, pero siempre he tenido. A ver, a mí me han denunciado de la Rúa y los ex senadores por la causa de los sobornos en el Senado. Me han denunciado acusados de narcotráfico, acusados de crimen organizado, me han denunciado militares y policías por las causas de derechos humanos, me ha denunciado el vicepresidente Vudú.
por la causa Chicone. Dijo que usted tenía una agencia de noticias, Vudú. Claro, en aquella famosa... sí, el día del allanamiento en el departamento de Puerto Madero. En aquella Chicone. Exacto, en aquella famosa conferencia de prensa en marzo de 2012. Y ahora, bueno, he sido denunciado también por mi actuación en la causa Nisman, una denuncia realmente llamativa y curiosa, porque lo que yo dispuse fue ratificado y confirmado de modo contundente en las dos instancias superiores. Por ahí algún distraído cuando decimos causa Nisman cree que es por la muerte. No. No es por la muerte. denuncia, es por la causa investigación Nisman que él seguía. Claro. No tiene nada que ver con cómo murió. O sea, aquí, lo que definió el doctor es si había lugar o no a la denuncia que Nisman hacía contra la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. De hecho, es imposible, por lo menos periodísticamente, desligar la muerte de Nisman de esa denuncia, y por eso se le endilga al doctor Rafecas haber decidido rápido sobre esa situación. La Sala Primera de la Cámara Federal hoy va a escuchar los argumentos para decidir si reabre la denuncia contra Nisman. Uh-huh. ¿Usted cree que puede cambiar esta historia? Y si cambia, ¿a usted lo complica? Son mis superiores, ellos sabrán lo que van a hacer. Yo la verdad que en ese sentido no puedo tampoco abrir ningún tipo de especulación. Lo que sí puedo decir respecto de esa sala, y que también a mí me parece una cuestión fundamental, esos mismos camaristas en el año 2014 fueron los que revocaron una sentencia de primera instancia y declararon que el tratado con Irán, entre Argentina e Irán, era inconstitucional. Esta Sala Primera, en duros términos. Es decir, fue muy crítica del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner en cuanto a los alcances que pretendían dársele al tratado con Irán. Ahora, un año después, esa misma sala, que había sido muy crítica con ese tratado, confirmó la desestimación en el sentido de que la firma de un tratado de ninguna manera y bajo ningún aspecto puede ser considerado criminal. Es un acto absolutamente soberano de un Estado. Encima fue ratificado en las dos cámaras del Parlamento, ¿no? Entonces, esto me parece que es un dato interesante, porque cuando la Sala Primera declaró inconstitucional el tratado con Irán, fue alabada y aplaudida por los mismos sectores que un año después condenaron y criticaron a esa misma sala cuando ratificaron la desestimación. Bueno, pero esta es la dinámica de la política argentina, hay que decirlo también. Argentina es una república, tiene 3 poderes, la política tiene una gran fuerza en los 3 poderes. De hecho, usted lo vive en carne propia. O sea, sufrió denuncias durante el kirchnerismo de parte del vicepresidente porque se filtró un dato sobre un allanamiento, y ahora le pasa lo contrario con el nuevo gobierno. ¿Cuánto pesa la política en la justicia? Mire, es una cuestión opinable. A ver, en mi caso, yo soy funcionario judicial. Es decir, nosotros, los jueces, seamos jueces federales, jueces de instrucción, jueces laborales, jueces civiles, somos funcionarios de la justicia. Yo tengo casi 30 años de trabajo en tribunales, entré de meritorio, fui empleado, funcionario, prosecretario, secretario, después concursé para juez federal y espero seguir con mi carrera. Pero... ¿Suenan los teléfonos? Eso le quiero decir. No, para nada. ¿Suenan no los es cierto. teléfonos? A mí no. En mi caso, eso yo lo desmiento por completo. Lo dije públicamente cuando fue la resolución del caso Nisman. Yo estuve aproximadamente 10 días en total, trabajando en total reclusión en ese tema. No me llamó ni tuve presión directa o indirecta de ningún sector, ni de un lado ni del otro. Trabajé en absoluta tranquilidad como si estuviéramos, digamos, en Suecia, ¿no? O sea, y en general, cuando tengo que tomar decisiones de esas características, siempre ha sido así. Por ejemplo, con el caso López. Justo le iba a decir. pasó exactamente lo mismo. Hablando de Suecia, Cuando aparece tirando las valijas. ¿Quién investigaba la causa? ¿Quién investigaba la causa por enriquecimiento ilícito de López? Rafecas. Sí, señor. Así es. Y ahí otra vez dijeron, Rafecas no encontró nada en todos estos años y este tipo tenía 7 palos verdes. Sí, es cierto. Esas apreciaciones, bueno, fueron un poco apresuradas porque en realidad nosotros tenemos una investigación de un periodo de la actuación de López entre 2003 y 2008. Y una legisladora se apuró a también hacer una denuncia en el Consejo diciendo que yo no había hecho nada, que supuestamente como si hubiera tenido un legajo de 10 páginas, ¿no? Durante 8 años. Pero fue una denuncia que un tanto llamativa, porque la denunciante no fue a preguntar a ver el expediente. Fue corriendo a hacer la denuncia sin ver el expediente. Se hubiera encontrado con 5.000 fojas de actuaciones y con una investigación exhaustiva, completa, en donde no hubo ámbito económico financiero del funcionario y de su familia que no haya sido monitoreado, investigado. Todos los bienes estaban bajo control. De hecho,
a López la única manera que le quedó de tener ese dinero eran las condiciones en las cuales fue descubierto, escondido en una baulera en el fondo de su casa, sin contarle a nadie, y que termine como terminase. Porque cualquier movimiento que hubiera hecho por las vías habituales, lo hubiéramos detectado. ¿Se entiende? Es decir, en ese sentido también, obviamente, una investigación por enriquecimiento ilícito parte de las declaraciones juradas del funcionario, de la Oficina Anticorrupción y de la ¿Y qué hace un AFIP. juez? ¿Cruza los datos? Totalmente. Busca Nosotros- toda la información financiera disponible. Exacto. En todos los registros nacionales y provinciales no hubo registro que no haya sido consultado. Estamos escuchando al juez Daniel Rafecas. Hoy recordemos un día clave porque la Sala de Casación va a decidir si se reabre o no la causa que investiga el atentado contra la sede del AMI, el encubrimiento por parte del ex canciller Héctor Timerman y la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, entre otros puntos. El tema es que tanto la Cámara, Casación y el propio juez Rafecas desestimaron la denuncia porque no se denuncia un delito. Esto es clave, los fiscales cuando denuncian tienen que denunciar un delito. Si la justicia determina que no existe el delito porque todavía no ocurrió, lo que dice Rafecas es, vos no podés denunciar que un delito va a ocurrir cuando no ocurrió. Por ese motivo, la justicia hasta el momento ha desestimado esta denuncia que propulsaba el fallecido ya fiscal Alberto Nisman.